Continuando con síntesis, acá tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar la implementación de un circuito monostable disparado por flanco ascendente, y lo vamos a hacer a través del modelo de Mili. En principio tendríamos que decir que un circuito monostable suele ser un circuito que es capaz de detectar un flanco determinado en una entrada, por ejemplo el flanco de subida o de bajada, y a la salida generar un pulso que puede ser positivo o negativo. Existen circuitos integrados, llamémosle digitales, que tienen esa habilidad, que a diferencia con lo que vamos a ver ahora, no hay una señal de reloj. Es decir, que la duración en que la salida se va a poner en 1 o en 0, en caso que fuera negativo, va a depender de una resistencia y un capacitor que suelen ponerse en el integrado, y eso me va a definir una constante de tiempo tau. En este caso lo que vamos a ver es un circuito monostable que es capaz de detectar un flanco, como en la figura tenemos un flanco ascendente, positivo, y que cuando se detecta tiene que generar, en este caso, un pulso positivo de una duración que en este caso vamos a hacer que sea igual a la de un periodo de este reloj. Y lo vamos a hacer con máquinas de estado. Es decir, que nosotros nos tenemos que plantear, de alguna manera, una descripción a través de diagrama de estado, y lo que tiene que dar como resultado sería un circuito que va a tener elementos de memoria y elementos de lógica combinatoria. Para hacer la descripción en Mili, partimos de un estado S0 y consideramos, por ejemplo, que si la entrada Y es 0, nos seguimos quedando en este estado y la salida vale 0, Z. Cuando detectemos el flanco que nosotros queremos, que sería el positivo, es decir, que estando Y en 0, ahora Y cambie a 1, nos tendríamos que ir a otro estado, poner la salida en 1, y una vez que estemos en el estado S1, como solamente tiene que estar Z en alto un solo ciclo de reloj, deberíamos hacer que si sigue estando la entrada en 1, la tenemos que pasar a 0, y eso es lo que se ve reflejado acá. Y si eventualmente, estando en S1, llega a venir en Y en 0, volvemos a comenzar el ciclo y nos vamos a S0, y estamos listos para detectar un próximo flanco positivo. Les recuerdo que siempre las máquinas de estado trabajan con la señal de reloj, por lo tanto se va a monitorear las entradas en principio a través del flanco activo del reloj. Entonces, no en principio habría cambios del estado de los elementos de memoria, porque estos ocurren solamente cuando viene un flanco activo del reloj. En el mientras tanto, es como que el circuito está, de alguna manera, inhabilitado de poder reconocer algo. Y es ahí donde, de alguna manera, el circuito es un poco discreto. O sea, no hace un cambio de su estado, sino a través de la detección del flanco que corresponde a la entrada de reloj. Entonces, esto viene al caso de que si yo quiero andar monitoreando una entrada Y, que vamos a suponer que una fluctuación de Y que se vaya de 0 a 1 y después de 1 puede bajar a 0, es del orden de los milisegundos, entonces yo debería utilizar como señal de reloj una onda cuadrada lo suficientemente rápida para que no ocurra
que entre flanco activo y flanco activo del reloj, por ejemplo, Y haya variado 2 veces, porque no lo había poder detectar. Entonces, por ejemplo, si la variación que puede llegar a tener Y es del orden de los milisegundos, yo, por ejemplo, podría elegir una señal de reloj de 1 MHz, es decir, que el periodo es 1 microsegundo. Entonces, eso me daría la posibilidad de estar muestreando la entrada a una cantidad bastante grande y evito así que me pueda perder, por ejemplo, alguna variación de Y que no la llegue a ver. Bien, con el diagrama de estado ya definido, lo que nosotros tendríamos que hacer es, primera cuestión, ¿cuántos elementos de memoria va a necesitar el circuito de máquina de estados? Uno solo, es decir, un solo flip-flop, porque tengo que resolver esto solamente con 2 estados. Lo que debo hacer entonces es esto pasarlo en una tabla de excitación, es decir, si estoy en el estado S0 y es 0, tengo que poner la salida Z en 0 y me tengo que quedar en el estado S0. Y así siguiendo para cada una de las combinaciones. Si estoy en S0 y viene un 1 en Y, la salida la tengo que poner en 1 y me tengo que ir al estado S1. Si estando en S1 siguen viniendo 1, tengo que poner la salida en 0 y me sigo quedando acá. Y para volver otra vez a S0 tiene que aparecer un 0 en la entrada y la salida tiene que seguir siendo 0. La idea entonces, y si esto lo quiero, por ejemplo, implementar con lógica estándar, o sea, con flip-flop y con puertas, lo que tendría que plantear es esto mismo. Tengo un estado que está definido por los Q, en este caso hay uno solo, que el actual puede tener 2 valores, 0 o 1. Y lo que sé por el diagrama de estados es que si Y es igual a 0 y estoy en el estado 0, me tengo que seguir quedando en el estado 0. Y como quiero acá, por ejemplo, usar un flip-flop JK, y sé que tengo 2 entradas posibles, de la tabla de transición que habíamos visto unas diapositivas atrás, yo sé que para pasar de 0 a 0 tengo 2 opciones. O poner J en 0 y K en 0, que mantengo el estado anterior, o poner 0 y pasar a 1, que esa combinación fuerza a que la salida valga 0. La salida Z tiene que valer 0, y si Y fuera 1, estando en el estado 0, tengo que pasar al estado 1. Por lo tanto, acá otra vez puedo tener 2 opciones, o poner 1, 0 o 1, 1. Y acá sí la salida tiene que valer 1. Si estoy en el estado 1 y Y es 0, tengo que pasar al estado 0. Y si estoy en el estado 1 y quiero pasar al estado, Y vale 1, del estado 1 me tengo que seguir quedando en ese estado. Por lo tanto, de vuelta acá, yo tendría que poner, en este caso, que de 1 paso a 1 es mantener el estado anterior o forzar a 1 la salida. Entonces puedo poner 0, 0 o puedo poner 1, 0. Y la salida tiene que valer 0. Bien, lo único que me resta acá entonces es, por ejemplo, hacer un Carnot de 2 variables, Y y Q, el Q actual, para definir la función de Z, de J0 y de K0. Entonces, como se ve acá, J0 y K0, yo lo que podría hacer, por ejemplo, es poner acá los valores necesarios para definir, por ejemplo, que me conviene acá poner un 0 en el min término 2 y poner un 1 en el min término 3. Entonces tomo este grupo de 2, se me elimina una variable y la variable que se va a eliminar es Q0. Entonces J0 es igual a Y. Y en este otro caso,
Lo que me conviene es poner un 1 acá, en el min-término 0, para acá 0, poner un 0 en el min-término 1, tomo este grupo de 2 min-términos y me va a quedar y negado. Es decir, que la entrada de J y K del flip-flop directamente se resuelve conectando la entrada del monostable directamente a J y poner un negador y conectarme a K. Y Z simplemente va a ser la AND entre Y y Q0. Entonces, este monostable que detecta un flanco de subida de la entrada Y, en mili lo puedo implementar simplemente con dos compuertas y con un flip-flop JK. Fíjense que, por ejemplo, si uno quisiera implementar esto con un flip-flop tipo D, justamente un flip-flop tipo D se convierte respecto de un JK o desde un JK negando las entradas de J y K y entrando por J. Entonces, si esto mismo lo hubiera querido hacer con un flip-flop tipo D en vez de un JK, directamente entraba Y a D y sacaría por Q y por Y la compuerta AND y obtendría Z. Vamos a plantear ahora lo mismo, o sea, el mismo circuito monostable disparado por flanco ascendente, pero utilizando el modelo de Moore. En este caso, ustedes pueden apreciar un diagrama de tiempos, donde por ejemplo tengo la evolución de Y, tengo el clock, que es una onda cuadrada, y la idea acá se muestra como, por ejemplo, en cada flanco de subida, si se supone que voy a usar elementos de memoria que responden al flanco de subida, se va a ir monitoreando la entrada. ¿Sí? En cada flanco de subida de clock se va a monitoreando Y y eso tiene que dar como resultado que cuando yo detecte un flanco de subida, como por ejemplo sería en este caso, donde supuestamente anteriormente ya había detectado que Y era igual a 0, acá detecto que Y pasa de 0 a 1, en realidad lo que estoy detectando acá es que Y vale 1, y anteriormente debería valer 0, entonces después de un cierto tiempo de retardo, Z se va a poner en 1, y luego de un tiempo de retardo, Z tendría que ponerse a 0 y quedarse en 0 hasta que se vuelva nuevamente a detectar el flanco. Y el flanco se detectaría, en este caso, por ejemplo, porque acá se detecta que vale 0 y en el siguiente se detecta que vale 1. Entonces, vuelvo otra vez a generar el flanco de subida. Fíjense que este ejemplo está puesto para que se entienda lo del tema del monitoreo, o sea, cuál es la frecuencia de reloj que yo tendría que utilizar y que eso va a depender de cómo se vaya modificando Y. Fíjense que acá estoy, no digo en un caso límite, pero sí que Y, por ejemplo, se monitorea acá, ¿sí? Y fíjense que el flanco en realidad resultó acá de Y, pero yo recién lo vi acá, porque acá vi que valía 0 y después vi que valía 1. Entonces ahí fuerzo a que Z valga 1. Lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, este reloj le aumentaría cada vez más el periodo, llegaría un momento que posiblemente, supónganse que Y podría subir y bajar, y después cuando lo vuelvo a monitorear, resulta que lo veo bajo y resulta que no me di cuenta que realmente hubo un flanco de subida. Entonces es importante, de alguna manera, caracterizar la señal de entrada y definir después una frecuencia de reloj lo suficientemente rápida para evitar de que me esté perdiendo alguna transición de la entrada. Bien,
Si queremos hacer esto a través del modelo de Moore, empezaríamos con un estado S0, donde la salida vale 0. Si la entrada Y vale 1, me quedo en este estado. No tiene sentido de ir a otro estado porque estaría yendo a infinitos estados hasta que llegue a encontrar que la entrada vale 1. Entonces me sigo quedando en este estado y cuando detecte que la entrada vale 1, sí me paso a un nuevo estado y fuerzo la salida Z a 1. Ahora bien, lo que tengo que tener cuidado es que mi especificación dice que la salida Z tiene que estar un solo ciclo de reloj en alto. Y acuérdense que yo paso de un estado al otro cada vez que detecto un flanco activo de reloj. Entonces, si yo llego a estar en S1 y siguen viniendo unos, no puedo acá hacer un loop y quedarme en el estado S1 porque seguiría poniendo la salida en 1, entonces no respetaría esa premisa de que solamente tiene que estar arriba un ciclo de reloj. Entonces, si estoy en S1 y llega a venir otro 1, me voy a tener que ir a un nuevo estado S2 y ahí sí forzar la salida en 0. Y acá sí, si sigue viniendo 1, me puedo seguir quedando acá, pero tranquilo de que ya Z lo subí y lo bajé, y eso duró un ciclo de reloj. Y si estando en S2 llega a venir un 0, me conviene volver otra vez a ese 0 para volver a repetir el ciclo de detectar un flanco de subida. Como yo acá necesito solamente 3 estados, en Mili hice lo mismo y fueron 2, acá me está diciendo de que yo voy a necesitar 2 flip-flops, o 2 tipo D o 2 tipo JK, como lo quiera hacer. Obviamente, si tengo 2 flip-flops, tengo que ver que existe un cuarto estado que yo podría tener, pero acá no lo utilicé. Entonces la pregunta sería, ¿qué hago con ese estado? Si, por ejemplo, le doy alimentación al circuito y me quedaron los 2 flip-flops en 1, las salidas. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es que si en algún momento en el inicio los 2 flip-flops estuvieran en 1, cuando viene el próximo flanco de reloj, sin importarme lo que valga la entrada, lo mande en un estado inicial que, por ejemplo, sea el S0, donde la salida vale 0. Esa sería una opción. Bien. De lo anterior, si por ejemplo yo quiero implementar ese monoestable por Moore con flip-flop tipo D, lo que tendría que hacer es, en base a ese diagrama de estado, es definir, por un lado, los nuevos valores que va a tener que tener Q1 y Q0, que sería lo mismo de qué valores tengo que ponerle en las entradas en los flip-flop, en D1 y D0, y van a depender de Y, Q1 y Q0 actual. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, en realidad son 2 Carnot, pero por comodidad pongo uno solo, donde lo primero que pongo es D1 y lo segundo que pongo es D0. Entonces, completo con los valores que correspondan y de estos 2 Carnot puedo definir cuánto tiene que valer D1, cuánto tiene que valer D0 y la salida Z, que la salida Z sé que se tiene que poner en 1 en el estado 1. Y el estado 1 es con Q1 negado y Q0 sin negar. Entonces es una AND de Q0 con Q1 negado. El circuito que nos quedaría sería este que está acá. Es decir, que lo resolvería con 2 flip-flop tipo D y con 1, 2, 3, 4 compuertas, de las cuales, fíjense que esto lo podría resolver con una OR exclusiva y después con un chip que tenga 3 compuertas AND de 3 entradas cada una. Acá uso las 3 patitas, acá uso 2, entonces la otra la pongo a 1, lógico, y acá uso también
una de 3 entradas y la tercera patita la tendría que poner, por ejemplo, a 1 lógico. De vuelta, acuérdense que la diferencia que hay entre Moore y Mealy es que la salida depende solamente de los estados, y eso se ve acá claramente, donde Z no, en la ecuación de Z no interviene la entrada de datos Y. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos diseñar en base a un flip-flop JK, o sea, utilizando flip-flop JK, un circuito que responda a lo que tenemos ahí, a ese diagrama de estados? Tenemos una caja negra que tiene entradas A y B y una señal de reloj, y tenemos una salida, llamémosle Z. Entonces, esto tiene que tenemos que hacer el circuito que responda a esto. Si estoy en el estado S0, donde la salida vale 0, y si las entradas de A y de B fueran 0, 0, 0, 1, me sigo quedando en el estado S0. Y acuérdense que como estamos en Moore, si estoy en un estado, la salida va a valer lo que tenga que valer y no se va a modificar. Si estoy en S0 y las entradas fueran 1, 0, 1, 1, salto a un nuevo estado S1, donde acá sí la salida se pone en 1, y me voy a quedar acá siempre que A y B sean 0, 0 o 1, 0. En caso en que estando en S1 las entradas A y B valgan 0, 1, 1, 1, vuelvo otra vez al estado S0 poniendo la salida en 0. Eso es lo que tengo que implementar. Entonces, de vuelta, yo podría utilizar la tabla de excitación, es decir, poner que tengo el estado actual, que puede ser 0, 1, y el estado siguiente, que el estado siguiente va a depender de que valga A y B. Entonces, fíjense que ahora yo tengo 2 entradas, no una sola. Y con 2 entradas yo puedo tener 4 combinaciones diferentes. En este caso A y B puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y para cada una de ellas voy a ir de un estado actual a un estado siguiente. Entonces, lo que yo tenía en el diagrama de estado lo reflejo acá. Eso por un lado. Y obviamente, como yo quiero usar flip-flop JK para hacer esto, es de ir de 0 a 0, lo tengo que hacer, por ejemplo, poniendo en J y K 0x. Y si yo quiero ir, por ejemplo, acá de 0 a este 0 de acá, lo hago acá también. Y si quiero ir, por ejemplo, de 0 acá a 1, porque así lo dice A y B, para 1 puedo poner este valor que es 1x. Bueno, y así entonces creo, en base al estado actual y el estado siguiente, qué le tengo que poner en las entradas de J y K de ese flip-flop para poder cumplir de pasar de un estado al que corresponda, al siguiente. Bien. Si esto lo llevo a un Carnot, acá de vuelta, yo acá tendría un Carnot donde tengo las entradas A y B y el Q actual, y tengo que generar, ¿sí?, los valores de J y de K necesario. Entonces acá de nuevo, estos serían 2 Carnot, pero lo pongo en uno solo, donde lo primero que pongo es el valor de J y después sigue el valor de K. Y resulta que descubro con esto que si por ejemplo yo pongo 0, 0, fíjense que estas X obviamente son los don't care. Entonces, si yo por ejemplo acá pongo un 0, acá pongo un 0, y acá pongo un 0, y acá pongo el 1, 1, 1, 1. Lo que voy a obtener es, en un caso, o sea, analicemos los primeros valores. Los primeros valores son de J, o sea, 0x, 0x, 1x y 1x.
Entonces yo podría poner un 0 acá y un 0 acá, perdón, un 1 acá y un 1 acá. Entonces me quedaría 1, 1, 1, 1 y acá un 0 y acá un 0. Entonces J sería igual a A. Y por otro lado, los segundos, valores que están acá, que corresponden a K0, yo pondría, por ejemplo, un 0 acá, pondría un 1 acá, pondría un 1 acá y pondría un 0 acá. Entonces me quedan estos 4 unos de acá, 1, 1 y 1, 1. Y eso es B. Entonces directamente J0 hay que conectarlo a A y K0 hay que conectarlo a B. Lo que se desprende de lo que tenían anteriormente ese diagrama de estados representa el funcionamiento de un flip-flop JK. Es decir, sería la manera de describir el funcionamiento como máquina de estados de un solo flip-flop, y en este caso el flip-flop es un JK. Lo mismo si a uno le piden que diseñe esta máquina de estados, que la describo acá, con dos estados, que si vale 0 me quedo en el estado S0 y la salida vale 0, si la entrada vale 1 me voy al estado S1 y la salida vale 1, y si sigue valiendo 1 me quedo en S1, pero si estoy en S1 y viene un 0 me voy a S0, y esto lo quiero implementar con flip-flop tipo D, llego a la conclusión con este diagrama de Carnot que obtengo al final, después de haber hecho la tabla de excitación, para respetar esto que está acá y traducirlo acá, de ir de un estado actual al siguiente, dependiendo de una entrada que la llamo Y, ¿sí? Que es simplemente el valor de Y. Entonces, esto me está diciendo que esta representación que tengo acá en diagrama de estados es ni más ni menos que un flip-flop tipo D. Y si, por ejemplo, quisiéramos implementar un JK en base a un tipo D, lo podemos hacer de esta manera. Yo sé que tengo, por ejemplo, un estado actual de Q, 0 o 1, ¿sí? Y los valores que voy a tener que tener, dependiendo de lo que vale J y K, ¿sí? Dependiendo de lo que vale J y K, son 4 opciones diferentes y los valores que tienen que tener en la salida. Entonces, lo que yo hago acá es obtener qué es lo que le tengo que entrar en D, ¿sí? Para que respondan adecuadamente a J y K. Esto que yo estoy poniendo acá es, en realidad, justamente la tabla de verdad del JK. Pero no lo quiero hacer con un JK, lo quiero hacer con un D. Por lo tanto, una vez que hago esto, hago el diagrama de Carnot para definir qué le tengo que entrar a D0 para que responda a la tabla de excitación. Y el circuito que me queda es este que está acá. O sea, tengo que implementar la función lógica que D0 es J0 intersección Q0 negado unión K negado intersección Q sin negar. Y acuérdense que esta es, de alguna manera, la ecuación que correspondía a el flip-flop JK. Es decir, que el siguiente Q que voy a obtener estaba dado por esta ecuación. Eso es lo que vimos al principio en análisis. Bueno, el circuito entonces es este. Tengo dos compuertas AND, un negador y una OR, y si se fijan, esto es ni más ni menos que un multiplexor 2 a 1.
Entonces implementé un JK en base a un flip-flop tipo D. Bien, siguiendo con algunos otros ejemplos de síntesis con máquinas de estado, por ejemplo por Moore, acá tenemos un ejemplo donde queremos hacer un detector de paridad par en formato serie de 2 bits de magnitud. Es decir, yo tengo una caja negra donde está entrando un dato, llamémosle D, y tengo dos salidas, Z1 y Z0, y la idea es que analice cada 2 bits en serie que entran y diga si ese número de 2 bits que entra en serie tiene una paridad par o no. Entonces la idea, por ejemplo, que si entra el dato D1 y D0, ¿sí? Por ejemplo, entra un 0 y un 0, entonces puedo decir que es 0, 1, que es par. Si entra, por ejemplo, un 0 y un 1, le pongo otro código, que es el 1, 0, para indicarme que es impar. O sea que las salidas de alguna manera me indican, a través de un código de 2 bits, porque son dos salidas, ¿sí? El resultado. Entonces, 0, 0, por ejemplo, me da 0, 1. Considero que dos unos también es par, en el sentido de que tengo que tomar alguna convención con esto. Si es 0, 1 o 1, 0, ¿sí? Estoy diciendo que la cantidad de unos es impar y pongo este código. Si hay un 1 y un 1 son dos 1, entonces pongo que es código impar. Y con el 0, 0 tengo que adoptar algo. Bueno, acá digo también, se le pone que es par. Eso en realidad no tenemos ningún 1, pero tengo que ponerle algo, que es par o impar. Bueno, acá le digo que es par, de alguna manera. Y si me pone 0, 0 la salida, es que estoy trabajando. Es decir, trabajando significa que estoy evaluando, por ejemplo, el primer bit. Porque vuelvo a repetir, esto es una caja negra donde entra un dato D, ¿sí? Es una sola línea de datos D, y tengo dos salidas Z1 y Z0 que me está de alguna manera indicando el resultado del análisis. Entonces, D1 y D0 son en realidad la misma señal, nada más que viene primero un bit y después viene el otro. Y se supone que vienen continuos, es decir, vienen dos, después otros dos, después otros dos. Entonces, tendría que hacer el circuito para que sea capaz de, en forma cíclica, analizar de a dos. Bien, ¿cómo podría ser esto? Parto de un estado, por ejemplo S0, donde pongo las salidas, es Z1 y Z0, que estarían acá, que vale 0, 0. Entonces estoy diciendo, bueno, estoy trabajando. Es decir, no hay nada todavía. Si, por ejemplo, viene un 0, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, a partir de ese 0, analizar que van a entrar dos datos de D. Por ejemplo, entra un 0, me voy a un estado S1, donde pongo la salida 0, 0, porque digo estoy trabajando todavía. Me falta analizar el otro bit. Bueno, vamos a suponer que viene otro 0. Entonces, me quedo en un estado S3, donde pongo que la salida es 0, 1, porque dije que eso era el código que correspondía si entraban dos ceros. Bien, la otra alternativa que tengo, que si entra un 0, es que en realidad venga un 1. Entonces me voy a este estado S4, donde pongo que la salida es 1, 0, porque entré con un 0, después vino un 1 y tengo que poner este código. Ahora, podría haber empezado con un 1. Entonces, si empiezo de acá con un 1, pongo un 1 y un 0, tengo que poner este código. Pero si viene un 1, ¿sí? Y viene otro 1, ya son dos 1 que es par, tengo que poner este código. Y la cuestión es que si yo lo hubiera dejado así, el circuito lo que hace es detectarme 2 bits de entrada y muere ahí el análisis. Ahora, si yo quiero que siga siendo cíclico, es decir, que ahora entren un nuevo par de valores en D,
lo que yo tendría que hacer es, llegue a S4 o llegue a S3, volver a tratar de reconocer un nuevo juego de dos valores. Entonces, si estoy acá en S3, lo que tendría que hacer es no volver a S0, porque de S3 ya tengo que salir con un valor que ya he leído, entonces no puedo volver otra vez a ir acá. Entonces, por ejemplo, si estoy en S3 y aparece un nuevo juego de valores, por ejemplo un 0, me voy acá, y si viene otro 0, voy acá. Lo mismo, si estoy en S3 y viene un 1, tengo que empezar acá, y si viene otro 1 me voy acá, y si viene un 0 me voy acá. Es decir, que ese 0 se puso por primera vez, y después, en forma cíclica, paso de S4 y S3 a S2 o S1, según corresponda. Entonces, de esta manera el circuito, en forma indefinida, me estaría analizando de a 2 bits de entrada por vez en la entrada D. Acá tenemos otro ejemplo donde estoy analizando también en un formato serie un comparador de magnitud entre dos números sin signo A y B. En este caso son de 2 bits, para hacerlo digamos más corto, y se supone que primero va a entrar el número más significativo, el bit más significativo, y después el menos significativo. Es decir que ahora mi caja negra tiene dos entradas, A y B, una señal de reloj, y dos salidas, Z1 y Z0, que me van a informar del análisis. Entonces, este circuito sí, fíjense que no hay realimentaciones, entonces analizo solamente los dos valores que entran de A y de B, o sea, el más significativo y el menos significativo, y ahí terminó. Pero bueno, la idea es que Z1 y Z0, ¿sí? Mientras esté en el proceso de comparación me ponga 0,0 la salida. Pero después pongan los otros tres valores. Si A es mayor que B, si el número A es mayor que B, me ponga 1,0 en Z1, Z0. Si A es menor que B, me ponga 0,1. Y si A es igual a B, me ponga que los dos sea 1. Entonces, de nuevo, empiezo con un estado conocido, S0, donde las salidas Z1 y Z0 valen 0,0. Y lo que voy a poner acá va a ser primero A y después B. Entonces, si A vale 0 y B vale 1, me voy a un estado que se llama S1, donde las salidas se ponen en 0 porque todavía no terminé el análisis, y 0,0 significa estoy comparando. Y de acá después, sin importar cuánto valgan A y B, que son los menos significativos bits que vienen después, me voy a S3 donde pongo 0,1, que me indica que A es menor que B. ¿Por qué? Porque si cuando arranco ya sé que el bit de A vale 0 y el de B vale 1, y estos son los más significativos que tiene, sería el A1 o B1, ya sé que A es menor que B. Entonces no me interesa después qué es lo que pase con los menos significativos. Por eso es que elegí este camino. Si en realidad yo partí y A vale 1 y B vale 0, que son los más significativos, ya de acá sé de que A es mayor que B. Entonces me voy a este estado, digo que estoy todavía trabajando, y en el siguiente ciclo de reloj, sin importarme qué es lo que van a las entradas, me voy a ir a S4 y voy a informar que A es mayor que B, como figura acá. ¿En qué casos? Evidentemente tengo que analizar el menos significativo, y bueno, es cuando justo los más significativos de A y B sean iguales, por ejemplo 0, 0 o 1, 1. Entonces me voy a un estado S5, las salidas me dicen 0, 0, todavía estoy comparando, y acá tengo las tres opciones: o el menos significativo de A es mayor que el de B, o el menos significativo de A es menor que el menos significativo de B, o el menos significativo de A es igual al menos significativo de B. Entonces me iré para indicar que A es menor que B, o que A es igual a B, o directamente que A es mayor que B. Y después, obviamente, una vez que tenemos este diagrama de estado,
de alguna manera, como vimos, me planteo la implementación. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde la idea es hacer, por ejemplo, el comando de un motor con dos pulsadores A y B, y tenemos una salida que tendría que ir, por ejemplo, a un contactor para poner en marcha o parar, por ejemplo, un motor. Entonces, la idea es que si A y B, o sea, arranco de un estado S0 donde la salida vale 0, o sea que tengo el motor parado. Y digo, si A y B valen 0, 0 o 1, 1 o 0, 1, me quedo con el motor parado. La única manera de encender el motor sería que ponga B a 0, con A en 1. ¿Sí? Imagínense que esto pueden llegar a ser pulsadores. ¿Sí? Y pulsadores, por ejemplo, que están normalmente en 1. Entonces, acá lo que estoy evitando es que si toco los dos pulsadores a la vez, bajo los dos pulsadores a la vez, no pase nada, por seguridad. Y que si aprieto el de A, poniéndolo a 0, no me pare lo que ya está parado. O sea, porque justamente la idea es poner A a 0 significa parar. Y B es el pulsador de arranque, entonces cuando B lo ponga a 0, arranca. Entonces acá está la condición. Con A sin pulsar, que vale 1, si pongo B a 0, o sea que lo pulsé y me dio un 0, entonces sí me voy al estado S1 y la salida vale 1. Por más que suelte el pulsador B, que se vaya a 1, bueno, 1, 1 es me quedo acá. Si toco los dos pulsadores que se ponen en 0, 0, me sigo quedando acá. Y si toco B otra vez y no puedo poner en marcha lo que ya está en marcha, entonces tampoco va a pasar nada y me quedo acá. La única manera de poder parar de nuevo el motor sería poniendo en A un 0. Entonces sí me vuelvo acá y se vuelve a repetir, digamos, de nuevo el ciclo. Bueno, esa sería un poco la filosofía de hacer este comando a través de pulsadores que no tienen retención y que supuestamente si no los presiono me dan un 1 lógico y si presiono pone un 0 lógico, ¿sí? En las entradas de A y de B de cada una. Bien, lo que tendría que hacer en ese caso entonces sería plantear de nuevo la tabla de excitación. Yo ya sé que esto lo resuelvo con un solo flip-flop. En este caso lo voy a hacer con un JK. Entonces tengo que, sé que si estoy en S0, la salida Z vale 0 y que si el estado es S1, Z vale 1. Y lo único que tengo que hacer es, sabiendo la combinación que tengo de A y B, dado un estado, qué nuevos valores tengo que poner y obviamente entre estar en un estado y pasar a otro, defino los valores, los juegos de valores que tiene que tener J0 y K0, que es el flip-flop que yo tengo en este caso. Y de esa manera después tendría que implementar el circuito. Esto es lo que nos daría, en este caso, los dos Carnot, acá sí los separé, J0 y K0. Entonces, con un flip-flop JK y con estas 4 compuertas, ¿sí?, se puede de alguna manera implementar este comando de un motor en base a un flip-flop y dos pulsadores. Bien, este es otro ejemplo también de un detector de números impares en formato serie, cíclico, donde acá simplemente tengo es de 3 bits, tengo 3 bits que entran en una sola señal que se llama B, y el más significativo es el que entra primero. Entonces acá simplemente lo que hago es, como que el número sea impar o par, depende del menos significativo, lo que hago es empiezo a analizar y recién cuando cae el tercero me fijo a ver si tengo que poner directamente la salida 0 o 1. Es simplemente esto. Pero se puede hacer sencillamente con máquina de estado, en este caso también el modelo es.
Bien, acá tengo un generador de señales que tiene que generar una secuencia en forma cíclica y va a depender de las entradas A y B. Entonces la secuencia, o sea, imagínense una caja negra que tiene dos entradas A y B que son de control y una sola salida, no sé, llamémosle Z, donde la salida en tiempo sería, si A y B valen 0, 0, la salida tiene que ser 0, 1, 1, 1 y después se vuelve a repetir 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc. Si la entrada de control es 0, 1, tiene que haber dos ceros, dos unos y eso después se vuelve a repetir otra vez. Y si es 1, 0, A y B, se pone 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y así siguiendo. Y después, en 1, 1, como yo en realidad acá lo que quiero hacer es como una especie de generador PWM, donde voy a poner, por ejemplo, el estado en alto, lo pongo en una parte de... estos son 4 bits, entonces cada uno es un cuarto de tiempo, entonces puedo poner un 1 en un cuarto de tiempo o en medio tiempo, porque pongo dos unos acá, o puedo poner en 3/4 de tiempo. Bueno, en el 1, 1, no sé, me invento algo, puede ser cualquier cosa, por ejemplo que si A y B vale 1, 1, me dé por ejemplo la secuencia 0 permanentemente, es decir, la tendría que definir de alguna manera. Bueno, lo que tienen acá sería el eh, diagrama de estados para Moore, donde la cuestión acá sería cuándo de alguna manera analizo lo que tiene A y B para saber qué secuencia poner. Bueno, eso lo hago en el primer valor de la salida Z de este generador. Es decir, lo primero que hago es, si estoy en el estado, por ejemplo, S0, ¿sí? Evalúo que si vale 0, 0 A y B, ¿sí? Hacer, fíjense con estos donkear, 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 hago justamente la secuencia 0, 1, 1, 1, ¿sí? Bien, y después lo que yo tengo que hacer es que cuando llegué acá, vuelvo a monitorear cuánto vale A y B. Es decir, yo puedo hacer cambios en A y B solamente al comienzo de cada secuencia. Entonces, si yo puse 0, 0, lo analizo por primera vez por acá, hago la cadena 0, 1, 1, 1 y acá vuelvo a analizar. Entonces, si vuelve a ser 0, 0 A y B, vuelvo a repetir esto otra vez. Pero si no, tengo los otros dos caminos, que es si A y B vale 0, 1 o 1, 0, para definir de alguna manera estas secuencias. Entonces, esto me daría de alguna manera un generador de señales que cíclicamente me repite una secuencia y tengo la posibilidad de cambiar la secuencia cambiando los valores de A y de B y eso se va a analizar en el primer valor de una nueva secuencia para saber qué es lo que voy a hacer. Bien, acá tienen en Moore también un comparador de magnitud de dos números binarios sin signo de 3 bits en formato serie, es decir, entra en una caja negra simultáneamente el valor de X e Y y entran 3 bits uno atrás del otro con el más significativo primero, o sea, entra X2, Y2, después X1, Y1 y después X0, Y0. Y en Z, Z1, Z0 en realidad, tengo dos salidas que me van a definir a ver si termina siendo X mayor que Y o X menor que Y o X igual a Y. Como acá, por ejemplo, tengo que usar, fíjense, 9 estados, voy a requerir de 4 flip-flop, ¿sí? O sea, con 4 podría manejar hasta 16 estados, pero para 9 necesito de todas maneras esos 4 flip-flop, si quiero implementarlo. Bien,
Lo que vamos a ver ahora es una manera de describir en VHDL una máquina de estado por mili y por Moore. En este caso va a ser por mili. Lo que tienen acá es el diagrama de estado que yo, por ejemplo, dibujo. Esto es, como pueden observar, es un contador, ¿sí? Es decir, yo tengo S0 y si la entrada vale 1, voy a poner 0,1. Y si estoy acá y la entrada vale 1, pongo 1,0. Bueno, esto es un contador progresivo regresivo, ¿sí? Binario de 2 bits. Es de mili, porque evidentemente estoy diciendo acá que, por ejemplo, si vale 1 la entrada, la salida vale 0,1. Y si vale 0 la entrada, la salida vale 1,1. Es decir, esto representa, digamos, un modelo de mili. Entonces, ¿cómo lo podría hacer esto para describirlo en VHDL? Describir una máquina de estado por mili. Bueno, simplemente lo que se hace es trabajar básicamente en dos procesos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos una entidad, por ejemplo, que lo llamamos mili, contador de 2 bits. Tengo un clock, una entrada de dirección que me va a decir si cuenta para adelante o para atrás, una señal de reset y una salida de datos que es de 2 bits. Bien, lo que hago es, en arquitectura voy a definir primero un tipo de datos que lo voy a llamar, por ejemplo, state type. Y va a estar formado, esto va a ser un arreglo de 4 valores que se van a llamar S0, S1, S2 y S3. Y después voy a trabajar en la descripción dentro de arquitectura con algo que lo voy a llamar con el nombre state, que va a ser del tipo state type. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que en algún momento acá voy a poner state, y state es un arreglo que va a poder tener 4 valores posibles que se van a llamar S0, S1, S2 o S3. Bien, cuando comienzo la arquitectura, la descripción de la arquitectura, lo que voy a hacer acá es voy a usar dos procesos. Acá tienen un primer proceso, que es todo esto que está acá, y acá tienen otro proceso, que es lo que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el primer proceso, lo que voy a decir es que si yo estoy en tal estado y viene una entrada de tal valor, me voy a ir a otro estado tal. Esa es la descripción que yo hago acá. En el segundo proceso, lo que voy a hacer es decir, si estoy en el estado tal y la entrada de datos es tal, la salida tiene que valer tal cosa. Entonces estoy respondiendo a lo que es el modelo de mili. Por un lado, describo cómo voy a ir cambiando los estados en función de cómo va variando la entrada, en este caso dir, y en el otro describo cómo van cambiando las salidas en función de cuánto valga la entrada dir y en qué estado estoy. O sea que estoy describiendo este diagrama que tengo acá. Entonces comienzo y digo, si reset es 1, entonces state toma el valor S0. Entonces lo que estoy diciendo acá, que si yo en la patita de reset la mando a 1, arranca todo en S0. Que eso es lo primero que tendría que decir. Y después acá empiezo a evaluar con case, pero detectando primero el flanco de subida. Entonces, después de si reset no es 1, es 0, entonces empiezo a analizar en cada flanco de reloj cómo está state, qué valor tiene. Entonces digo, si viene un flanco de reloj, tengo el case con los, en este caso, uso los 4 estados, S0, S1, S2 y S3. Entonces digo, por ejemplo, si state es S0, entonces si dir es 1, state tiene que tomar el valor de S1, si no, tiene que tomar el valor de S3, porque estoy en S0 y si cuento para adelante tengo que ir a S1 y si quiero contar para atrás tengo que ir a S3. Y así siguiendo, hago los mismos. Por ejemplo, si estoy en S3 y dir vale 1, tengo que contar para adelante, entonces tengo que ir al siguiente que es el S0. Y si quiero ir para atrás tengo que ir al S2. Bien,
Esto es este proceso. Y el otro proceso es, digamos, algo similar, donde me fijo a través de un case dónde estoy parado, con qué estado, y digo, por ejemplo, si S0, si estoy en S0, bueno, fíjese, si dir es 1, ponga la salida 0,1, que antes era 0,0. Y si no, ponga 1,1. Es decir, estoy acá en S0 y me voy a 0,1 o me voy a 1,1. Y así hago el resto. Entonces, de esta manera, después, cuando haga la compilación, el compilador me va a, de alguna manera, a utilizar, en este caso, básicamente, con dos flip-flops y lógica adicional que va a sacar de los elementos lógicos, me va a implementar este contador binario progresivo regresivo sincrónico, pero en base al modelo de Mili. Bien, este es el test bench. De la misma manera, es decir, hago una instancia superior donde se hace el llamado al circuito anterior, genero los estímulos de reloj y después genero los estímulos de dir y reset. De tal manera que, por ejemplo, en un momento pongo el reset en 1, entonces borro todo y después pongo un cierto tiempo con dir en 0 y otro cierto tiempo con dir en 1 para verificar realmente que el tipo esté contando para adelante o esté contando para atrás. Y esto es lo que se ve acá. Hay un reset y después empieza a contar. Por ejemplo, acá empieza a contar, fíjense, 0321, 0321, está contando para atrás, después le cambio la señal de dir y el tipo empieza 0123, 0123, 0123 contando para adelante. Demostrando, digamos, de que esa manera de representar a través de estados me hizo lo que yo tenía descrito originalmente. Bien, lo mismo pasa si yo quiero usar el modelo de Moore. En el modelo de Moore, acuérdense que obviamente ahora yo estoy en un estado y las salidas valen un determinado valor. Lo único que hace la entrada es definir de qué estado a qué otro estado voy a ir. Pero estando en un estado, las salidas valen algo, lo que sea, y no se va a poder mover ahí. Yo no tengo la posibilidad de estar en un estado y que se modifiquen las salidas por la entrada, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo que dijimos recién, con la única diferencia en que, o sea, tenemos dos procesos, uno que nos va a definir que estando en un estado, dependiendo de la entrada a qué estado me voy a ir, o sea que esto es lo mismo, pero la diferencia radica acá, entre lo que es Mili y Moore, porque ahora directamente en el proceso no evalúo la entrada, sino que digo que si estoy en S0 ponga la salida 00, y si estoy en S1 ponga 01, y si estoy en S2 ponga 10, y si estoy en S3 ponga 11, y listo. Es decir, esto es un poco más simple, la manera de describir en Moore que en Mili. De vuelta, acá está el test bench. El test bench es prácticamente, digamos, lo mismo. O sea, puedo usar el mismo test bench porque lo único que tengo que hacer es generar el reloj y darle valores a dir y de reset. Y esta sería la simulación con Model Sim de mi mismo contador binario, progresivo, regresivo, de 2 bits, pero implementado, ¿sí?, a través de una descripción por máquinas de estado del tipo Moore. Bien. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo, por ejemplo, podría llegar a ser un control de semáforos. Es decir, ahora por máquina de estado y por Moore voy a manejar 6 luces donde van a estar arregladas de a 3. Es decir, yo lo que voy a hacer es controlar en un cruce, por ejemplo, donde tengo un solo sentido de circulación por calle, ¿sí?, en una encrucijada, tengo 2 semáforos y quiero de alguna manera controlar, ¿sí?, el estado de las luces, y además le voy a agregar que
tengo la posibilidad de trabajar en modo nocturno o diurno. En el diurno, de alguna manera, las luces van a tener que poner una secuencia determinada, donde por ejemplo empezará las dos en rojo, después va a haber una en verde, pero la otra va a tener que estar en rojo, y utilizar por ejemplo las líneas, las luces amarillas, ¿no? de como digamos información temporarias antes de cambiar de rojo a verde, ¿sí? Eso sería en el modo diurno. Y en el nocturno directamente lo que haría es que estén parpadeando, digamos, solamente las luces amarillas. Entonces, lo que tienen ustedes acá es una máquina de estado en Moore que acá me ocupó, digamos, 7 estados, donde tengo un estado, barra y las 6 luces. Entonces, fíjense que comienzo, por ejemplo, en un estado S0, donde todas las luces están apagadas, y un poco acá la convención es lo que tienen acá, en amarillo, que el primer bit más significativo corresponde al verde del semáforo 2, después amarillo semáforo 2, rojo semáforo 2, y se repite lo mismo para el semáforo 1. Entonces, esta es la convención. Entonces, la idea es que con una entrada de control, que si vale 0, de alguna manera estoy en modo diurno, y si vale 1, estoy en modo nocturno. Fíjense que si estoy en modo nocturno, de S0 voy a parar acá a S7, donde están solamente las dos amarillas prendidas, ¿sí? Y después vuelvo otra vez a S0 y así siguiendo, o sea, me quedo eternamente entre S0 y S7. Ahora, si la entrada de control, que puede venir por ejemplo de una célula fotoeléctrica, ¿sí? Que se dé cuenta por ejemplo cuando ya no hay luz natural, si vale 0, paso de S0 a S1. En S1 por ejemplo me pone las dos en rojo, y después me va a poner por ejemplo una en rojo y una en verde. Después, en un momento determinado, me va a poner una en rojo y la otra en amarillo, hasta que después cambie a una en rojo y la otra en rojo, y así siguiendo. Es decir, cumplo un lazo donde controlo, digamos, correctamente el tráfico, digamos, entre esas dos calles. Bueno, la particularidad que tiene esto es que además de implementarlo con, por ejemplo, en este caso en VHDL, es que yo le voy a poder dar diferentes tiempos dependiendo de qué estado estoy, porque realmente esto se suele hacer con microprocesadores, donde hay unos timers que se los programa con un tiempo determinado y se los precarga en el momento en que corresponda, dependiendo de un estado. Si esto yo lo hiciera, por ejemplo, con una señal de reloj, supónganse que el reloj fuera de 10 segundos, que paso de un estado al otro, dense en cuenta que todos los cambios de luces, ya sea de rojo a verde o amarillo, o inclusive cuando las dos están en amarillo y las dos después se apagan, si el reloj es de 10 segundos, todo se hace en 10 segundos o cada 10 segundos. Entonces eso realmente no es muy práctico. Es decir, no es muy práctico que estén las dos en rojo y después, por ejemplo, pase la verde 1 en verde durante 10 segundos y después, por ejemplo, pasa la verde en amarillo 10 segundos y después se pone en rojo y la otra se pone en verde. Entonces todo ocurriría en 10 segundos. La intención es tratar de darle la mayor versatilidad posible al diseño. Entonces la idea acá es que si bien hay un reloj que me maneja la máquina de estado, ese reloj, ¿sí?, se va a precargar con un dato que es el periodo que va a tener. Es decir, yo me voy a hacer un generador de reloj que, dependiendo en qué estado estoy, voy a precargarle, ¿sí?, un determinado valor.
¿sí? Es decir, en realidad voy a hacer un divisor de reloj. Yo tengo un reloj, en este caso va a ser de 1 milisegundo, mi reloj de referencia, y si por ejemplo le cargo el número 40.000 a ese divisor, voy a dividir por 40.000 veces el milisegundo. Entonces, lo que voy a obtener, o sea, la frecuencia, y por lo tanto estoy multiplicando el periodo 40.000 veces, y 40.000 milisegundos son 40 segundos. Entonces, por ejemplo, las transiciones del amarillo, que generalmente se hacen relativamente rápido, lo puedo hacer, por ejemplo, en 5 segundos. Entonces le precargo el número 5000. Cuando, por ejemplo, quiero que esté una en roja y en otro en verde, puedo hacer, por ejemplo, que eso dure 40.000 milisegundos, ¿sí? O sea que tengo que dividir la señal que tiene 1 milisegundo, ¿sí? La frecuencia, que en ese caso sería 1 kilohertz, por 40.000 para obtener los 40 segundos. Esa es un poco, digamos, la idea. Entonces, en el proyecto, lo que se hace, en principio, es definir, por un lado, como vimos, la máquina de estado, pero por el otro, como vamos a ver a continuación, como esto es Moore, en el momento en que yo defino cuánto valen las salidas, porque en Moore, acuérdense que yo tenía dos procesos. Un proceso donde ponía, dependiendo de la entrada, en este caso que sería una entrada de modo nocturno-diurno, ¿sí? Elijo que si estoy en tal estado voy a parar a otro estado, dependiendo de esa entrada. Eso se hace con un primer proceso. Y en el segundo proceso decía, si está usted en el estado tal, las salidas tienen que ser tales. O sea que es lo que habíamos visto, el manejo de las 6 luces. Pero aparte le voy a agregar un valor que va a ser un valor de precarga a un contador, ¿sí? Entonces ese contador en realidad se carga con un número y hasta que no llegue a ese número, ¿sí? No me va a hacer cambiar el reloj de la máquina de estado. Esa sería un poco la idea. Entonces, el reloj que va a manejar la máquina de estado es variable. Dependiendo en qué estado cae, el periodo para pasar al próximo estado va a depender del número que yo precargué. Por lo tanto, ahí lo que puedo hacer es que, por ejemplo, el verde 2 tenga distinto valor que si está el verde 1. ¿Cómo lo he puesto acá, por ejemplo? Acá pongo que los dos van a estar en rojos y van a durar 3 segundos. El rojo 2 y verde 1 va a durar 20 segundos. Y el verde 2, rojo 1 va a durar 40 segundos. O sea que le estoy dando prioridad más al camino 2, digamos, que al camino 1. Bien. Entonces, me hago un divisor de frecuencia porque tengo una entrada, en este caso en VHDL, de la señal de reloj que son de 50 MHz. Lo divido por 25.000. Bueno, lo que me da por resultado este primer divisor es un clock de 1 milisegundo, o sea, de 1 kHz. Esa es mi referencia. Y este clock de 1 kHz, o 1 milisegundo de periodo, entra en esto que está acá, que es mi contador, ¿sí? Mi contador, pero programable, ¿sí? O mi divisor de frecuencia programable. Me entra el clock de 1 MHz, ¿sí? Pero el tipo va a contar hasta un cierto número que se llama count max. Esta señal que está acá, va a cambiar de valor dependiendo en el estado que yo caí. Entonces, si yo entré en el estado, por ejemplo, S4, automáticamente en la parte del proceso donde yo defino
cómo tienen que valer las salidas para el estado S, también le pongo este valor de countMax. Entonces, el reloj, de alguna manera, de esa misma máquina de estado, ahora le va a cambiar el periodo. Entonces, el próximo estado va a ocurrir recién cuando se alcance ese valor. Entonces, de esa manera yo puedo controlar el reloj de la máquina de estado, que es uno solo, y su valor va a depender de lo que yo le precargue en cada estado. Bien, como les decía, en la parte de generar la máquina de estado hay un primer proceso, ¿sí? Este primer proceso, esto es como el tema que vimos del contador en Moore o Mealy. Es un primer proceso que me dice, bueno, mire, usted, si está en el estado S0 y si modo es 0, vaya al S1. Y si no, vaya al S7. Es decir, modo 0 significa diurno y el modo 1 significa nocturno. Entonces, si estoy en S0, paso a S1 si es diurno, o paso al S7 donde están los dos amarillos encendidos, que sería el nocturno. Entonces, esta primera parte es la misma, es decir, dado un estado, ¿a qué estado voy a ir? Y eso va a depender de la entrada de control. El segundo asociado es este que está acá, que es el que me dice, como esto es Moore, si usted está en tal estado, la salida tiene que valer tanto. Entonces, en S0 tiene que estar todas las luces apagadas, en el S7, que era el del nocturno, están prendidas solamente las amarillas, y así siguiendo las demás. Y acá, en cada uno de estos estados, no solamente estoy poniendo lo que vale la salida, sino también con qué valor se tiene que cargar el reloj. Entonces, en este caso, ese divisor programable que genera el reloj de esta máquina de estado, se carga con este número si estoy en S0, y que eso vale un segundo. Este equivalente, digamos, esto está en hexadecimal, pero las cuentas están hechas para que estos sean 1000 ciclos de un reloj que originalmente es de 1 kHz, o sea, 1 milisegundo. Y así siguiendo. Entonces, con esto logro, de alguna manera, vuelvo a repetir, que los tiempos en los cuales me mantengo en los estados varíen, y ese tiempo va a ir variando porque acá voy a ir cambiándole el máximo conteo que tiene que hacer ese divisor programable. Bueno, en resumen, esto lo que trata de explicar es que yo podría romper un poco la regla esa de que sí o sí las máquinas de estado siempre el reloj es el mismo, no puede cambiar. Bueno, esto es una manera, digamos, de salvar ese problema. Bien, acá está hecho el test bench, donde se define un determinado reloj y los estímulos, que básicamente acá es poner un reset y el modo. En un momento es modo nocturno y en otro momento pasará al diurno. Y la idea de hacer la simulación es que, por ejemplo, en el modo diurno, con esa patita puesta a 0, acá voy viendo las salidas, por ejemplo, se pone rojo 2, rojo 1, después pongo en verde el semáforo 1, después pongo en amarillo el semáforo 1, pongo los dos en rojo, después pongo en verde el semáforo 2 y así siguiendo. En este caso la simulación no la hice con los valores esos de precarga del contador como venían, porque si no uno tarda mucho en la simulación. Es decir, yo estaría, por ejemplo, estando con el semáforo en verde 2 durante 40 segundos y no tendría mucho sentido exactamente poner esos valores. Entonces, lo que conviene en esos casos es usar valores de retardos, digamos, más chiquitos, para que rápidamente el simulador termine de hacer
los cálculos para la simulación. Es decir, no ponerle exactamente esos valores que tenía de 3 segundos, 40, 30, 20, sino que poner un número más chico, y de esa manera es menor la cantidad de cómputos que tiene que hacer el simulador para terminar de resolverme todo. Bueno, la siguiente lo mismo para el caso de nocturno, donde se ve, por ejemplo, que en un momento determinado, acá me aparece los dos en amarillo, acá todos apagados, los dos en amarillos y siguiendo así, o sea que hace como un blinking, ¿sí? Es decir, está permanentemente prendiendo los amarillos y apagando, que sería el caso del nocturno. Bien, en principio con esto terminaríamos la clase de análisis y síntesis.